Bendiciones para todos en este día glorioso. Dice la Biblia, este es el día que hizo el Señor, en él nos gozaremos y nos alegraremos. Bienvenidos a ustedes, los amigos y hermanos de la Comunidad Cristiana de Transformación. Les enviamos un saludo muy especial hoy, desde aquí, mañana, desde cualquier lugar del mundo. Vamos a orar para darle inicio a este tiempo de la palabra de Dios y esperamos que este mensaje sea de edificación para su vida. El mensaje de hoy lo hemos llamado ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y enseguida vamos a explicar eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Teológicamente vamos a utilizar como base la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 11 al 25. Capítulo 1 también tiene 25 versos. Vamos a trabajar capítulo 2, versos del 11 al 25 de la primera epístola del apóstol Pedro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por permitirnos estar acá, por permitirnos reunirnos, Señor. Gracias por el mensaje de tu palabra que es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Llena nuestra vida de ti en este día, por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que mi boca sea el instrumento tuyo para edificar a los santos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a leer entonces el texto. Vamos a leer los versos capítulo 2, versos del 11 al 25. Usted ya creo que lo tiene en pantalla y entonces yo lo voy a leer aquí. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este verso es clave. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Palabra de Dios. Bueno, muy bien, santos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Voy a empezar por esto. Este texto, el título lo extraje del verso 15, donde dice, esta es la voluntad, porque esta es la voluntad de Dios, 2 puntos, y empieza a explicar, esta es la voluntad de Dios. Les voy a comentar algo, la voluntad de Dios casi siempre se ha enseñado, y muchos pastores y predicadores y maestros de teología y de Biblia, enseñan que la voluntad de Dios tiene 3 pasos, enseñan que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta, enseñan muchas cosas acerca de lo que es la voluntad de Dios. Pero nosotros como creyentes siempre estamos buscando eso, buscando la aprobación de Dios, los que somos creyentes en el Señor, los que queremos hacer
obedecer a Dios, los que queremos hacer su voluntad, siempre estamos en la búsqueda de cuál será la voluntad de Dios, cuál será la voluntad de Dios. Les voy a comentar algo a manera de introducción para este mensaje. La voluntad de Dios es en términos generales en términos generales. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, ¿cierto? Porque Dios no quiere eso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios en términos generales. Pero hay algo que se llama la voluntad de Dios en términos específicos. Por ejemplo, Dios tiene un propósito con cada uno en específico. El propósito que Dios tiene con la vida de Alexander Sierra es uno. El propósito que Dios tiene con la vida de la pastora Claudia es uno. El propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es uno, independiente e individual. Entonces yo no puedo tener mi vida con base en lo que Dios hace con otro. Voy a colocar dos ejemplos. El primero, a nivel de congregaciones y de iglesias, cuando Dios le da una visión a un hombre o una mujer o una familia para que guíen un rebaño, una iglesia, es para ese rebaño y ese redil en específico. Yo no tengo por qué tomar de otros porque les está funcionando. Pues si uno puede tomar cosas buenas de otros, que eso es válido, es imitable. Pero Dios tiene para cada uno una visión específica, una visión individual, una visión que quiere desarrollar con cada persona. Si ustedes miran la vida de los apóstoles, cada uno de los apóstoles, ellos tuvieron un mandato general. La voluntad de Dios con ellos fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Para los discípulos fue una voluntad o un mandamiento completo, general. Pero a cada uno le tocó vivir su propio proceso en cuanto a la ejecución de la voluntad de Dios. Entonces, cada iglesia tiene una visión específica. Dios le dio una visión al ángel de esa iglesia y a ese rebaño. Colocando el primer ejemplo. El segundo ejemplo, la voluntad de Dios para mi vida no es la misma voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Es diferente, es independiente. Mis hijos no son sus hijos, mi esposa no es su esposo no es así. Entonces cada uno de nosotros tiene que tener algo en común con Dios, comunión con Dios, para poder entender cuál es la voluntad de Él para mi vida. Entonces, en síntesis, puedo decir lo siguiente. Dios tiene la voluntad de Él para con cada uno de nosotros en algo que se llama dispensaciones, o sea, un tiempo específico. La voluntad de Dios en este tiempo es esta. La voluntad de Dios en este tiempo es aquello. Es cada momento específico, se llama dispensación, tiempo. Cristo vino y se hizo la dispensación en mi vida. El tiempo en mi vida con Dios fue cuando yo acepté a Cristo en mi corazón y empezó a cambiar mi vida. Entonces, espero que quede claro que cada momento de la voluntad de Dios es un tiempo específico y también individual para con cada persona. Entonces, el tema es, ahora sí ya podemos entrar en materia, ¿cómo conocer, o cuál es la voluntad de Dios? Y con base en este texto, entonces vamos a mirar y vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida, vamos a tratar de extraer los principios de aquí para que mi vida empiece a obtener el resultado que necesita tener. En el verso 11 del capítulo 2 de Primera de Pedro, el apóstol empieza a decirnos a nosotros: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, y ahí hay una coma, ¿cierto? Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La voluntad de Dios para mi vida, para mí, para Alexander Sierra, y este sí puede ser general para todos, porque aquí dice amados, están en una pluralidad. El apóstol Pedro, cuando escribió esta epístola, ya hemos mirado en el capítulo 1 varias sesiones, y hemos visto cómo le escribió él a personas, hermanos creyentes, que estaban en la dispensación. O sea, no estaban dentro de un pueblo específico, no estaban en Jerusalén, como hay gente que dice que la Biblia fue escrita desde Jerusalén, pero era para los que estaban dispersos en el mundo, pues en ese momento en 5 regiones del Asia Menor y de Europa. En ese momento ellos estaban dispersos, entonces el apóstol Pedro les dice a ellos, primero les estaba diciendo, en el capítulo 1 empezó diciéndoles a ellos que él era apóstol de Jesucristo y les habló a los hermanos que estaban en
en la dispensación. Más adelante les siguió hablando acerca de la herencia que nosotros tenemos. Después les está diciendo que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, que somos el especial tesoro de Dios. Empezó a darles a ellos indicaciones de motivación divina de parte de Dios para que ellos no estuviesen cayendo en desmotivación. Y en este verso les dio identidad también. En este verso, en el verso 11, con lo primero que empieza diciendo el apóstol Pedro, perdóneme, es amados. Lo primero que Dios quiere que usted entienda es que la voluntad de Dios es amarnos. Él está interesado ¿en qué? En que usted y yo nos sintamos amados, que sintamos que tenemos en el amor de Dios un propósito específico. Un propósito específico. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos en la relación de amor con Él cuál es la voluntad de Dios. Así que si usted hoy se está preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, vamos a empezar en este proceso a desarrollarlo. Yo le voy a hablar de lo general y al mismo tiempo el específico y vamos a mirar cómo nos vamos yendo. Ojalá no me enrede. Que tengo muchas cosas bonitas para decirles de parte de Dios y cosas que yo he percibido y he vivido en mi relación con el Señor. Lo primero entonces Dios dice, amados, amados, usted y yo tenemos que sentir y recibir el amor misericordioso de Dios, porque en el verso anterior dice, nosotros en otro tiempo no éramos gente que había tenido misericordia, pero bajo el amor de Dios ahora que tenemos misericordia. Amados, os ruego, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Perdón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo que a mí en algún momento, y a veces también, en algún momento no, lo que permanentemente le pasa a uno. Batalla con deseos que hay dentro de la vida del ser humano. Nosotros los creyentes, la Biblia habla de tres grupos de seres humanos. El primer grupo es el grupo de los naturales, los que no conocen a Jesucristo, los que no tienen relación con Dios. El segundo grupo es el que conoce a Dios, pero está más en el mundo que consagrado a Dios. Ese es el que la Biblia lo llama como almático o carnal. Y el tercer grupo es el que es convencido en criterio de que es servidor de Dios, de que está consagrado a Dios. Todos estamos en la lucha entre el carnal y el espiritual. Todos estamos en esa dicotomía, todos estamos luchando con eso. El que diga que no, el que diga que ya siente que su vida es santa y que ha logrado el objetivo, es un vil mentiroso. Ya está diciendo que Dios es mentiroso. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Pero cuando recibimos a Jesucristo, Él nos reconcilia con Él a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos reconcilia con el Padre, nos reconcilia con el Eterno para poder tener nuevamente relación con Él. Entonces hay personas que dicen, ¿yo cómo hago para salir de este problema en el que yo tengo? Yo lucho con la pornografía, yo lucho mirando a las mujeres, yo lucho con el trago, yo lucho con el chisme, yo lucho con los celos, yo lucho con la envidia, yo lucho con los deseos o pasiones carnales que hay en el corazón, en el alma. Todos luchamos con eso, todos luchamos con eso. Entonces acá el Señor, a través del apóstol Pedro, entre líneas nos enseña lo siguiente, nos dice lo siguiente. Para usted poder batallar, él está diciendo, el apóstol Pedro está diciendo, ustedes lo primero que tienen que hacer es entender que ustedes son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Para yo poder luchar con lo que estoy aquí, con lo que batalla mi alma, con lo que me hace carnal, yo lo primero que tengo que entender, bueno, son dos cosas. La primera, entender que el amor de Dios me alcanzó a pesar de lo que yo soy, a pesar de mi limitación, a pesar de lo que yo soy, el amor de Dios a mí me alcanzó. Lo segundo es empezar a tener un concepto de vida totalmente diferente al que normalmente nos están enseñando. La palabra arrepentimiento, o sea, hay que arrepentirnos. La palabra arrepentimiento en la Biblia es metanoia, es cambio de pensamiento. Si usted antes pensaba robar, ya no piensa en robar. Si usted antes pensaba en mentir, ya no piensa en mentir. Si usted antes pensaba en chismear, ya no lo haga. Dice la Biblia, despojémonos de eso, hagámonos aún lejos de esa condición. Pero es algo que está luchando en nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces se levanta con ganas de adorar a Dios, consagrado. Usted se levanta
diciendo, hoy sí voy a ser el más evangélico de todos. Y ese día peca. Ese día roba, ese día miente. Robar puede ser una devuelta, robar puede ser tiempo. O sea, no es solamente ir y atracar un banco. Son muchas maneras. ¿Cómo hacer entonces para poder batallar y contrarrestar esa situación? Lo primero, el apóstol Pedro nos está diciendo, hay que empezar a entender que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Les voy a contar algo, un relato histórico. Resulta que en la Roma imperial, aún existe el imperio romano, pero es a nivel religioso, es a nivel ya de religión. El imperio romano sigue tan vigente como hace 2000 años. Lo que pasa es que ya no es político, ya es religioso. El imperio romano hace 2000 años, cuando se escribió esta epístola, el imperio romano empezó a actuar aproximadamente en el 230, 160 antes de Cristo. Y Roma, antes de ser imperio, empezó a invitar a personas de otras nacionalidades a llegar a sus regiones, a las regiones que ellos habían conquistado, que Roma había empezado a conquistar. Y entonces ellos llamaban a todo el mundo, gente de todas naciones, y empezaron a colonizarlos. Entonces, en ese tiempo, resulta que cuando ya Roma empezó a ser imperio, Roma al esclavizar, al conquistar más bien, también esclavizar, al conquistar cualquier región, quería implementar en ellos el concepto y la cultura romana. Por eso Roma lo primero que empezó a hacer hace 2000 años, más de 2000 años, ya 2050, 2070 años aproximadamente, fue empezar a involucrar o a implantar el lenguaje. ¿Cuál fue el idioma que Roma como imperio quiso empezar a implantar? Fue el latín. El latín ya es una lengua muerta porque nadie la practica, ninguna nación habla latín en el mundo actualmente. Hasta hace 50 años los únicos que hablaban latín eran los curas, los sacerdotes católicos, porque era la forma en que estaba actualizada el imperio. Entonces, hace 2000 años el idioma lo primero que querían hacer era implementar la lengua. Entonces fue el latín. Entonces el apóstol Pedro conocía ese trasfondo, él conocía ese contexto que había ahí. Y él les empezó a decir a los creyentes, a los que estaban en las 5 regiones a donde él envió su carta, empezó a decirles a ellos, mire, ustedes que están luchando con el problema de chismear, ustedes que están luchando con el problema de ser vanidosos, de ser celosos, voy a hablarles específicamente de algo que él dice. Ustedes que están luchando con la malicia, ustedes que están luchando con el engaño, ustedes que están luchando con la hipocresía, ustedes que están luchando con la envidia, ustedes que están luchando con las detracciones, ustedes que están luchando con este tipo de cosas que batallan dentro de usted en su alma, tienen que empezar a portarse como el imperio romano los está llevando a portarse. Ay, pastor, ¿cómo los está llevando a portarse? Ahí es donde empieza lo bonito. El imperio romano le permitía el acceso a todos los pueblos que ellos conquistaban, pero con algunas condiciones. La primera condición era que tenían que hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma. Para eso enviaban apóstoles. El imperio romano enviaba apóstoles a las ciudades o a los países que ellos colonizaban para enseñarle la cultura, para enseñarle el idioma, para enseñarle la adoración a sus dioses y demás. A los que no eran romanos de natalidad o no eran romanos por ciudadanía, porque habían 2 formas de ser romano. Una, naciendo dentro del imperio o en la ciudad, y 2, haciéndose ciudadanos, o sea, pagando un dinero y haciendo ciudadanía, como todo el mundo quiere hoy en Estados Unidos. Todo el mundo quiere irse para Estados Unidos, obtener la residencia y luego la ciudadanía. El apóstol le está diciendo a los hermanos creyentes, su ciudadanía no pertenece a esta tierra, por eso ustedes se comportan maliciosamente, por eso ustedes son detractores, por eso ustedes tienen todo ese tipo de comportamientos, porque ustedes están viviendo como si fuera acá. Entonces la lucha que hay en ustedes cuando viene Cristo al corazón, el cambio que hay en el ser humano, cuando viene el Rey Eterno al corazón es más fuerte, porque hay una dicotomía, hay un pensamiento y un actuar, hay un accionar diferente. Entonces, en ese tiempo, la gente estaba como en esa lucha. Él les empezó a decir, mire, ustedes se están comportando así porque todavía su pensamiento y su corazón están acá en la tierra.
pero ustedes tienen una herencia en el cielo, dice el apóstol Pedro. Con eso empezó hablando en el verso 4 del capítulo 1. Ustedes tienen una herencia en el cielo a la cual tienen que apuntar, allá tienen que llegar. Entonces ustedes acá en la tierra se tienen que portar como peregrinos y extranjeros. Resulta que en ese tiempo a los ciudadanos que no eran del Imperio Romano, o sea, a los extranjeros, les decían hostis y no peregrinus en latín. Hostis quiere decir hostilidad, algo que no es aplicable, algo que es agresivo, algo que va en contra de. Hostis, de ahí viene la palabra hostilidad. No les decían peregrinus. Peregrinus era alguien que simplemente iba de paso. Estuve leyendo una historia de un Magliciano, algo así. Es un historiador romano de Roma, nació en Roma y tal. Y resulta que él empezó a hablar acerca del trato que le daban a los ciudadanos romanos hace 2000 años. Y él decía, a los ciudadanos que no eran romanos, a los extranjeros que no eran del imperio hace 2000 años, los trataban como personas que tenían doble nacionalidad, personas que iban de paso. A eso les decían hostis, porque esa gente todavía tenía en su pensamiento su natalidad, su región, de donde ellos eran natales. Usted y yo, hoy en día, el problema es que todavía estamos en nuestra natalidad. Los cristianos que aún tenemos la tendencia a ser carnales es porque aún estamos viviendo acá en el mundo. El apóstol Pablo dice, usted quiere salir de esa condición en la que usted está, empiece a entender que usted es un ciudadano hostil, empiece a entender que usted está generando agresividad, empiece a entender que usted en este momento, cuando recibe a Cristo en el corazón, usted no es un ciudadano normal. Es más, usted no es un peregrino. Usted no es alguien que va pasando tranquila y confiadamente. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos, para usted poder salir de esa condición de lucha interna, de inmoralidad en la cual usted está viviendo, porque este pasaje habla de inmoralidad, tiene que ser hostil, tiene que ser agresivo. La voluntad de Dios para usted hoy, para que salga de esa condición en la que está viviendo, es que sea hostil, que sea agresivo, que no sea pasivo. El apóstol Pablo les está diciendo a ellos, compórtense de una manera hostil, con todo aquello que se está entrando a su vida, que lo quiere acomodar, que lo quiere llevar a estar en un pensamiento dual, en un pensamiento pasivo con lo que está pasando en su vida. Eso, en vez de acercarlo al reino de los cielos, lo va a alejar del reino de los cielos. Ahí viene la pregunta. Entonces yo, ¿cómo hago pues para poder salir de esta condición de lucha? El apóstol Pedro, cuando les dice a ellos, ustedes tienen que portarse como extranjeros. Ustedes están aquí de paso, ustedes no están aquí viviendo. Están pasando como peregrinos de este mundo, ustedes no están aquí. Entonces uno puede pensar, yo saqué 3 puntos aquí en este primer verso 11. Para batallar con aquello que está en mi vida, que es una lucha que está en mi carne, que va contra el alma. Para yo poder salir de eso, tengo que pensar qué consumo. Yo consumo lo que el reino me da. Si yo no, en estos días estábamos sacando una conclusión con mi familia. Si yo no consumo Biblia, consumo mundo. Si yo no escucho música que adore a Dios, escucho música que no adora a Dios. Si yo no consumo televisión que edifique a Dios, estoy consumiendo televisión que no edifica a Dios. No estoy con esto diciendo porque más adelante en el verso 16 vamos a hablar de eso, donde dice que Dios me dio a mi libertad, pero no para pecar. Eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Qué estoy consumiendo? Cuando yo consumo algo que fortalece el deseo que está en mi corazón, lo que está en mi vida, pues obviamente se va a fortalecer eso. El viejo truco o el ejemplo que colocan de la pelea de los 2 perros. La semana que el tipo quería que el perro negro ganara, pues alimentaba al perro negro. La semana que el tipo quería que el perro blanco ganara, alimentaba al perro blanco y así sucesivamente. ¿Qué está consumiendo usted que lo hace batallar? Por ejemplo, si usted está leyendo
filosofía, si usted está leyendo literatura sin sentido, por ejemplo, novelas. Si usted está leyendo literatura que no edifica su vida o que no le ayuda a construir en su proyecto de vida, juegos, ¿qué está consumiendo usted? Lo que usted consuma, eso es lo que va a hacer que usted se desarrolle. Por eso dicen, usted es lo que come. Intelectualmente aplica lo mismo que físicamente. Usted es lo que usted consume. Si usted consume pornografía, es un morboso pornográfico. Si usted consume grasita, pues va a ser un gordo contento. En fin, lo que usted consume, eso es lo que usted es. ¿Qué lo motiva a usted? ¿Qué lo motiva a usted? El apóstol Pedro utilizó algo bien interesante. Es más Dios que el apóstol Pedro, porque Pedro fue un instrumento de Dios para escribir. En el capítulo 4 del verso 1 dice, porque ustedes tienen una herencia en el cielo que tiene 3 características. Verso 4 dice, una herencia que es incorruptible, una herencia que es incontaminada y una herencia que es inmarcesible. ¿Qué lo motiva a usted? A usted lo motiva el cielo santo de Dios. Si a usted no lo está motivando, el que usted va para la eternidad, déjeme decirle, o que usted es un cristiano carnal, o que usted es un natural, que aún no ha conocido a Dios. Está en esos dos caminos. El cristiano espiritual sabe para dónde va, con todo y luchas, pero sale de esas luchas, porque la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. El carnal se queda caído, el natural está caído permanentemente. Entonces, el creyente se levanta, el creyente camina. ¿Qué lo motiva a usted? ¿Lo motiva a estar en el cielo? ¿Lo motiva? Por eso el apóstol Pedro está diciendo, compórtese como un extranjero, como un peregrino. Usted es un hostil. Escuche bien esto que le voy a decir. Si usted no se comporta como hostil, el mundo lo va a tratar a usted como hostil. Por eso usted a veces no se acomoda en las fiestas familiares donde hay trago. No se acomoda en las fiestas familiares donde hay desorden. ¿Por qué usted no se acomoda? Porque o usted es el hostil o ellos son los hostiles. Usted ya no es peregrino, usted ya es hostil. La mejor forma, esa es la conclusión, gracias mi amor. En la tercera ya viene eso. Primero, ¿qué consume? Segundo, ¿qué te motiva? Y segundo, ¿de qué estoy convencido? ¿De qué estoy convencido? Póngale pues cuidado. En el capítulo 9, en el capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Usted de qué está convencido? ¿Usted está convencido de que usted es algo especial en la mano de Dios? ¿Usted está convencido que la voluntad de Dios para su vida es que usted tenga una identidad nueva? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted entienda que tiene una identidad nueva. Entonces la mejor forma, que esa es una convicción, un resultado. La mejor forma para usted batallar en el alma es que usted está en un lugar donde usted no puede hacer lo que se le da la gana. Voy a colocar un ejemplo sencillo. Las personas extranjeras, por no decir venezolanos, que vienen a Colombia, para ellos hay muchos limitantes. Acá en Colombia hay muchos beneficios para ellos, pero también hay muchos limitantes. La mejor forma de usted entender que usted no está aquí de ciento, sino de paso, es entender que usted está limitado, que usted está restringido porque lo están mirando. A usted lo están observando. A mí me están observando. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, lo primero, el apóstol Pedro está diciendo, compórtense como hostiles, hostis. Recuerde que así les decían a los ciudadanos de otras, bueno, a las personas de otras nacionalidades que el Imperio Romano los iba a empezar a adoptar. Y el apóstol Pedro, como le escribió a ese tipo de personas, estaba en ese contexto, en el contexto de decirles a ellos, compórtense como hostiles. Y si ustedes no se van a comportar como hostiles, a ustedes los van a hostilizar, a ustedes los van a atosigar, a ustedes los van a amarrar. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, ojalá que sí. Verso 12. Entonces, número 1. En el verso 11 entendemos cómo conocer la voluntad de Dios, cómo saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted, según este pasaje en el verso 11, usted se comporte como si usted ya no viviese acá. Usted está aquí de paso.
La voluntad de Dios es que usted entienda que usted tiene que ser agresivo espiritualmente. Y el que es violento, la Biblia dice violento espiritualmente, es algo que no es tranquilo, ni apacible, ni afable. Es algo que es agresivo. Pero es una agresividad pasiva, son de las dicotomías de Dios. Mira, la persona que, bueno, les voy a comentar algo, ya que tú estás haciendo esa aplicación, ese comentario. Hay personas, me dice el teleprompter, que viven como si esto fuera lo único. Por eso les dije a ustedes, ¿cuál es su motivación? Su motivación está acá en la tierra. Si su motivación está acá en la tierra, no bote vapor, entréguese al mundo. Pero la Biblia dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, sea frío o sea caliente, pero no sea tibio. Si usted dice que tal vez que sí, que tal vez no, tírese al frío, mijo. Arrójese a los brazos de la droga, arrójese a los brazos de la inmoralidad, pero haga algo, o sea, sea violento para eso. Compórtese como un hostil. Séalo. Si usted no es el hostil, el mundo sí va a ser hostil con usted. Entonces, número uno, la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si usted se comporte como lo que tiene que ser, agresivo, un hostil. Segundo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Verso 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Con qué propósito? Dice, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras obras. A mí, vea, este verso está cargado, lleno de principios espectaculares. El primero que vamos a mirar, les voy a hablar de algo histórico. En el verso 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. El testimonio. Es muy importante el testimonio. Como usted se comporte, eso va a generar lo que digan. Hay gente que dice, a mí no me importa lo que digan. Es que es verdad, usted no tiene que hacer nada por lo que digan. Usted tiene que hacer para convencer. Lo que digan no importa, porque de todas maneras van a hablar bien o van a hablar mal. Les voy a hablar históricamente de lo que pasaba en ese tiempo. Cuando el apóstol Pedro le está diciendo a ellos, a los hermanos que les está escribiendo aquí, dice, ustedes deben tener una manera de vivir buena. Y más que están entre los gentiles, más que ustedes están de paso. San Agustín de Hipona le decía a sus discípulos, vayan y prediquen. Y si les toca, hablan. O sea, él les decía, prediquen con su comportamiento, prediquen con su manera de vivir. El apóstol Pablo les está diciendo, Pedro les está diciendo a ellos, a los hermanos y a nosotros, ustedes en su manera de vivir tienen que ser buena, porque ustedes están entre un grupo de personas que los están fiscalizando, los están mirando. Y escuchen bien lo que les dije en el primer punto del capítulo, del verso 11. Si ustedes no son hostiles, con ustedes van a ser hostiles. Y aquí está el ejemplo rapidito. Dice aquí, históricamente hablando, a los cristianos del primer siglo les pasaba lo siguiente. A los cristianos del primer siglo los acusaban falsamente de lo siguiente. Número uno, que en la Santa Cena, en el día que hacíamos el memorial de la Santa Cena, de la Cena del Señor, como los cristianos no tenían ningún ritual raro, el único sacramento que la Biblia establece para los cristianos son dos, bueno, los únicos, el matrimonio y la Santa Cena. Hace 2000 años, a los creyentes del primer siglo los acusaban falsamente, obviamente, de que ellos en la Cena del Señor cogían y sacrificaban niños, esto lo decían los paganos de la época, sacrificaban bebés recién nacidos y bebían su sangre y se comían su carne, rituales caníbales, canibalísticos, rituales de caníbales. A los cristianos les decían eso. A los cristianos les decían que en las fiestas ágape o en la reunión ágape, ágape es la reunión que se hace entre hermanos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos integraciones actualmente, es una fiesta ágape. ¿Qué hacemos en las fiestas ágape? Cantamos al Señor, compartimos los unos con los otros. Es creo que el único momento donde es como un culto sin necesidad de Biblia, bueno, en la Biblia no, sin necesidad de una predicación de la palabra de Dios. Ellos, los paganos de esa época, le decían a los cristianos de esa época que los ágapes eran orgías, que ahí practicaban orgías. ¿Cómo te parece? Todo lo relacionado con lo inmoral.
A los cristianos de hace 2000 años, en el primer siglo, les decían antisociales, porque ellos no participaban de las fiestas comunes. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo, que cuando usted empieza a caminar con el Señor, los primeros que empiezan a criticarle, a darle duro, son los familiares, porque le empiezan a decir, ay, lo que hace que usted es cristiano se volvió pendejo, ya no está con nosotros, ya no participa con nosotros. No es a usted solamente, no es a usted solamente. A los cristianos del primer siglo les decían antisociales. A los cristianos del primer siglo, póngale pues cuidado, les decían ateos, porque los cristianos del primer siglo, bueno, y nosotros los cristianos, no tenemos ningún objeto de adoración, ningún objeto al cual rendirle culto. En esa época, a los cristianos del primer siglo les decían ateos, porque no adoraban a ningún dios de los que ellos normalmente adoraban. A esos cristianos del primer siglo, obviamente, su comportamiento, su buena manera de vivir, les demostró a los demás que todo lo que ellos decían de los cristianos y de su inmoralidad, su comportamiento les dijo, no es así. Su comportamiento les demostró que las orgías inmorales que ellos decían que hacían no era verdad. Su comportamiento les enseñó que la cena del Señor era el momento en que compartían el pan y el vino, conmemorando y recordando que Jesucristo el Señor iba a venir por nosotros, que había muerto por nosotros y que iba a volver por nosotros. En el siglo tercero, se me olvida el nombre de este tipo, Celso fue uno de los emperadores, últimos emperadores antes de Constantino. Celso fue uno de los que emprendió, creo que fue la más enérgica persecución contra los cristianos y decía que los cristianos de esa época eran ignorantes. No sé si a usted lo han tildado alguna vez de ignorante. Eran ignorantes, los tildaban de ignorantes, de necesitados. Ay, pobrecito el evangélico, mantiene a toda hora necesitado. Por ahí hay una corriente religiosa rara. No sé si son de la luz del mundo, pero es por ahí una corriente rara religiosa, doctrina de error, secta, que le enseña a los feligreses, a sus miembros, a los hermanos de la congregación, les enseña que tienen que ir a pedir limosna, que porque en el libro de Éxodo dice que el pueblo de Israel salió a pedir limosna para que el pueblo de Egipto les diera todas sus posesiones. ¿Cómo le parece el concepto doctrinal ahí? A los cristianos nos han tildado de todo eso, de perigüeños, de pobretones, de ignorantes. A los cristianos, a la mayoría de cristianos nos tratan de ignorantes. En estos días vi un estado de WhatsApp de una persona muy cercana a mí que decía que para ser de izquierda había que leer muchísimo, no como los de derecha que solamente ven televisión. ¿Cómo te parece? Y a los cristianos nos tildan igual. Los cristianos de derecha van en contra de los pensamientos progresistas. Los cristianos retrógrados, los cristianos empiezan a hablar mil cosas. Y cualquier cristiano que caiga en un estado de inmoralidad es blanco de críticas. Pero la historia muestra que un cristiano verdadero, que un cristiano de verdad que ame al Señor, se levanta de esa inmoralidad. No se queda en esa inmoralidad. El cristiano le pueden decir pobre, necesitado, ignorante, pero no le pueden decir inmoral. Porque el mismo testimonio del buen comportamiento de un verdadero cristiano hace que su entorno lo busque. Yo he conocido jefes, patrones, gente con dinero, hombres y mujeres de negocios importantes, que buscan la ayuda, la oración de un cristiano cualquiera, de un empleado, de un cristiano empleado. El cristiano tiene el revestimiento de Dios, tiene el revestimiento del poder de Dios. Por eso el cristiano tiene que madurar, mejorar su buena forma de vivir. Las obras, un cristiano no tiene que hacer obras, un cristiano tiene que tener comportamientos. Cuando la Biblia habla en el libro de Santiago acerca de la fe por obras y las obras de la fe, no está diciendo hacer obras para salvación. Yo no tengo que hacer obras para salvarme, es comportamiento. Cambia la palabra obras por comportamiento. Yo tengo que tener un comportamiento acorde a mis convicciones, acorde a lo que yo soy. Por eso, ¿qué consumes? Por eso, ¿qué te motiva? Por eso, ¿de qué estás convencido? Porque si tú tienes esos tres principios arraigados en tu corazón,
tu comportamiento va a ser totalmente diferente, porque lo que tú piensas, lo que tú hablas y lo que tú dices tienen sincronía, están juntos. Un cristiano, la voluntad de Dios para un cristiano espiritual es compórtese en este mundo como si ya se fuera a ir. Hay que tomar determinaciones en contra de esas pasiones y esos deseos que van en contra del crecimiento espiritual. Espero darme a entender. Sí, hay muchos, por ejemplo, la mayoría de textos que hablan de la voluntad de Dios para el cristiano le está diciendo, sálgase de esas conductas que son carnales. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas magistralmente diciendo, hablando de las obras de la carne, ¿cierto? Esas obras de la carne, dice, y cosas semejantes, parecidas a esas obras de la carne. Todo lo que esté contenido ahí, la voluntad de Dios es que usted sea parte de eso. Si usted se aparta de esos comportamientos inmorales, si usted se aparta de esos comportamientos que van en contra de la voluntad de Dios, usted va a empezar a entender el concepto de Dios. Voy a empezar a terminar porque ya el tiempo no le está dando. En el capítulo 2, verso 12, estamos entonces pues, su forma de vivir, la forma en que usted se comporta, va a demostrarle a los gentiles que realmente la murmuración de ellos no tiene sentido. Eso le pasó a los cristianos del primer siglo. El apóstol Pedro también escribe que todos los hermanos del mundo están pasando por las mismas condiciones y ataques que usted y yo estamos pasando. No se crea la vaca que más, ni la Coca-Cola del desierto, ni la última Coca-Cola del desierto. Lo que usted está viviendo, todos los hermanos cristianos del mundo lo están viviendo. Muchos pastores como nosotros estamos tratando de motivarlos a ustedes de que nuestra ciudadanía no está aquí, de que nuestra motivación tiene que estar ¿en dónde? En el cielo. ¿Me estoy dando a entender, santos de Dios? Verso 12, cuando, dime. Ajá. En este verso 12, a los cristianos, por lo general, murmuran de nosotros. Charles Spurgeon decía, si tú vas a dar una portería, es decirlo en micrófono, porque la gente no se dio cuenta del aporte que tú diste, me lo dijiste a mí. Charles Spurgeon decía, la Biblia no es la luz del mundo. Charles Spurgeon decía, la Biblia es la luz del creyente, porque el mundo no lee Biblia, el mundo lee creyentes. Entonces, el mundo va a mirar ese el comportamiento tuyo para juzgarte. El mundo va a mirar el comportamiento tuyo para aprobarte. Eso lo vamos a mirar en el próximo mensaje. Voy a terminar con esto. La forma en que usted y yo nos comportemos, si es una buena manera de vivir, va a hacer callar las murmuraciones porque a usted y a mí nos han tildado como malhechores. Les repito, reitero, si usted no es hostil en el mundo espiritual, es una hostilidad pasiva. Usted tiene que ser agresivo para demostrar el bien. Tiene que demostrar agresividad y contundencia para demostrar el bien que viene de parte de Dios. Porque si usted no lo hace, con usted lo hacen. A usted el mundo lo va a tildar de lo peor, lo van a hablar. Mire, hay unos hermanos creyentes que dicen de mí que yo soy un hombre malo. Lo que le dijeron a la hermana. Que yo soy un hombre malo, que no debería congregarse conmigo. ¿Cómo te parece? Un hermano de otra congregación diciéndole eso a un hermano de nuestra congregación. Me dice aquí el teleprompter, es que ahí es donde nos enredamos un poquito, que no puedo repetir lo mismo que tú me dices. Voy a tratar de resumir la idea que me dice mi esposa. Si tú, vas en el tema con esta gente que habla mal de otros,
se alegrarían que una persona se vaya del evangelio? ¿Niegue al Señor? ¿Sí es lo que está tratando de decir? Ese comportamiento de una persona que habla mal de otro creyente, parece que le gustaría más que verlo perdido que verlo levantado. Así que si usted de eso, arrepiéntase. La voluntad, ya lo dije al principio, la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, a cosas que nos faltan por crecer en nuestra vida espiritual. En el verso 12, para terminar, resulta que el buen comportamiento, o sea, la forma de un creyente comportarse a pesar de lo que lo están señalando, a pesar de la hostilidad, si yo me levanto en hostilidad contraria para demostrar el bien de Dios, dice en la parte final del verso 12, resulta que si ustedes se comportan bien con esa persona que hablan mal de ustedes, van a lograr, dice en la parte final, dice que ellos glorificarán a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, vuestro buen comportamiento. Quiere decir que la mejor forma de ser hostiles es demostrar la integridad que Dios ha colocado en nosotros. Y va a haber un día en que Dios los va a visitar a ellos por causa de nuestro buen comportamiento. El buen testimonio que usted y yo demos. Por eso el Señor decía, cuando a usted le den en la derecha, coloque la izquierda. El Señor Jesús nunca habló de tontería, de ay, sí, pégueme porque yo soy muy noble. No, cuando Él decía que colocara la otra, era para responder, y una respuesta sin agresividad física, pero sí con contundencia espiritual. Yo le puedo demostrar a usted con mis actos de que yo no soy el malo que usted dice que yo soy. Igual a él. Por eso, uno es más, uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Entonces ya concluyo esta parte. Si usted es hostil y se comporta haciendo la voluntad de Dios, alejándose de y aceptando la motivación que viene de parte de Dios, ese comportamiento va a hacer que otras personas conozcan de Dios. Y la Biblia se va cumpliendo cuando dice, vayan y hagan discípulos, que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Dios quiere que ustedes y yo seamos instrumentos del bienestar de Dios para el propósito de la conversión de otros. Porque así como Dios quiere que yo me arrepienta, así como Dios quiere que yo no me pierda, Él quiere que la persona que usted odia también se pierda, también se salve. Él quiere que también la persona que usted le fastidia, Dios quiere que esa persona también se salve. Dios quiere que esa persona a la cual a usted no le gusta mucho también se salve. Dios, así como a usted le gusta que tenga misericordia de usted, Dios quiere tener misericordia de esas otras personas. Los religiosos de la época del Señor Jesús, viendo que era un hombre, el mismo Nicodemo dijo, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las hace. Y sabiendo que venía de Dios, y le dijeron que por Belcebú, por Satanás, hacía las obras que el Señor hacía. Que Dios nos ayude, que Dios nos lleve y nos permita el arrepentimiento. Vamos a orar a Dios en este día. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Ayúdanos, Dios mío, a que podamos entender que tú estás aquí, Señor, y que tú nos quieres llevar a conocer tu voluntad, a saber cuál es tu voluntad, a entender que esa voluntad tuya, Dios mío, tiene todo el sentido del mundo para yo poder vivir y ser una persona que ama el alma y que es una